Otro tema también importante en jQuery es el trabajo con los atributos. El trabajo con los atributos de nuestros elementos del DOM. Hay que tener en cuenta, hay que aclarar que no estamos hablando de los selectores de atributos, sino otro tema, otra lista de métodos que contiene jQuery que son catalogados en la categoría atributos, con los cuales nosotros podemos realizar modificaciones a los atributos de nuestros elementos. Ya saben que los atributos de nuestros elementos puede ser de una etiqueta de párrafo, una etiqueta de enlace, tienen unos atributos que son title, class, id, alt, de texto alternativo, rel, ¿sí? Estos son los atributos que contienen nuestros elementos y que nosotros con jQuery podremos modificar. En este caso vamos a trabajar con estos métodos que son addClass, removeClass, attr, removeattr, val y html. Vamos a trabajar entonces con los dos primeros métodos que son addClass y removeClass. Para eso entonces vamos a crear, por ejemplo, en este caso vamos a trabajar con 3 párrafos y vamos a escribir un texto. Bienvenido al curso del siguiente párrafo de jQuery básico. Sean ojalá les sea de su agrado. Listo, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a colocar acá unas clases de CSS. Ya recuerden, este es el código importante para el trabajo con jQuery, el document.ready, ¿sí? Que siempre en nuestros proyectos, nuestros trabajos, nuestras páginas debemos tenerlo presente en utilizarlo. Que hoy ya no da el caso, obviamente, de explicar nuevamente en qué consiste este punto ready. Vamos a crear una clase select y vamos a ver, perdón, una regla de estilo select, si utiliza A, agregar un color blue. Vamos a crear otra clase con la que vamos a trabajar más adelante, select 2, color red, y vamos a crear otra clase color gris, hacémoslo así. Listo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a trabajar con addClass. Entonces vamos como siempre el selector dentro de comillas p dos puntos first. Estamos diciendo que nos tome el primer elemento de elementos de párrafo que encuentre en el DOM como tal, ¿cierto? En este caso obviamente va a encontrar 3 elementos de párrafo y tomará simplemente el primero. Y a este primer elemento tomado como tal vamos a decirle addClass, ¿cierto? Punto y coma siempre al final para evitar errores tal vez de JavaScript. Entonces, en este caso lo que sucederá es que le pasamos acá como parámetro a este método. Vamos a pasar el nombre de la clase que queremos agregarle, en este caso que ya tenemos acá establecidas en el CSS, entonces select, ¿sí? Si actualizamos acá la página nos damos cuenta que tenemos los 3 párrafos, obviamente en este caso el primero como tal tiene el color azul. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros con jQuery dijimos que seleccionara todos los elementos de párrafo, perdón, el primer elemento de párrafos de la serie de elementos de párrafo que exista en nuestro DOM. Y le agregamos el color azul al texto como tal. Aquí podemos, por ejemplo, un poco más de estilo CSS, no sé, un párrafo, al párrafo vamos a dar el margen de 8 píxeles como tal. Vamos acá actualizamos y ya nos agregó el margen como tal. Podemos agregar obviamente otro selector, por ejemplo p2 puntos last, o sea, el último elemento de párrafo que se haya encontrado como tal, punto addClass. Vamos a agregar una clase. ¿Cuál es la clase que vamos a agregar? Select 2. Si vamos aquí al navegador, actualizamos, ahí tenemos ya la clase como tal,
select 2 asignada al último párrafo como tal. También, por ejemplo, si tenemos un ID que sea select, tengan en cuenta que es un ID, no vamos a confundirlos. Por ejemplo, IDP, ¿sí? Entonces vamos a ver que con cualquier elemento nosotros podemos identificar, podemos agregar una clase, utilizar el método addClass. Por ejemplo, en este caso, elemento con IDP punto addClass y le agregamos acá select 3. ¿Sí? Si acá en el navegador actualizamos, nos damos cuenta que nos asigna el color gris a el elemento como tal que tiene el ID select. Obviamente no es con ID y clases. Ya te has dado cuenta, podríamos nosotros agregar acá. Este es un div. ¿Sí? Y venir acá y simplemente agregar el selector div. ¿Sí? Seleccioname todos los elementos div. Punto add class. Por ejemplo, a ver qué les digo, select navegador y nos agrega el div como tal un color azul el texto. Obviamente no tiene un margen, ¿por qué? Porque no tiene una regla de estilo para el div, sino para en este caso la etiqueta. ¿Sí? Bien, entonces ahora, por ejemplo, lo que vamos a hacer será aclarar algo. Un elemento puede contener más de una clase, ¿cierto? Por tanto, al saber esto, nosotros podríamos crear otra regla de estilo select 4. La luz margin, no, margin no. Vamos a ver. Text, vamos a ver qué podemos encontrar por acá para identificarlo mejor. Text transform, vamos a ver, uppercase, que sea mayúscula. ¿Cierto? Entonces podríamos nosotros divinamente, como digo yo, podemos acá nosotros tomar por ejemplo el primer elemento, este primero, y agregarle la clase select 4. ¿Sí? Ya no contendría este primer párrafo una clase select, sino que adicionalmente también tendría una clase select 4. Si vamos acá actualizamos, nos damos cuenta de que si damos clic derecho, inspeccionar elemento y utilizamos el plugin de Web Developer, vamos a ver que aquí el primer párrafo tiene dos clases asignadas, select, espacio y select 4. De esta manera nosotros podemos agregar más de una clase a un elemento. ¿Sí? Obviamente va a contener la regla de estilo de la primera clase y la regla de estilo de la segunda clase como tal. Bien, entonces sabiendo esto, vamos a pasar ahora al método remove class. ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer entonces para remove class? Sencillo, vamos a tomar un elemento cualquiera y le vamos a remover, bueno, vamos a tomar el primer párrafo y vamos a quitarle una clase como tal que le hemos asignado. Entonces, tomamos nuevamente aquí p::first punto add class, perdón, no es add class, sino remove class. ¿Sí? Y aquí podemos hacer dos cosas, o pasar un parámetro con el nombre de la clase que queremos remover, o dejarlo tal cual. ¿Sí? Obviamente si nosotros no tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos una clase asignada de elemento, podríamos simplemente hacer esto. O si nosotros tenemos más de una clase, como tenemos en el caso del primer párrafo, podemos remover solo una de las dos clases. En este caso podríamos poner acá como parámetro select. Si vamos acá al navegador, actualizamos, nos daremos cuenta de que permanece la clase select 4, pero el select ya lo hemos removido. Vamos a probar entonces qué pasaría si quitamos, no le pasamos ningún parámetro. Probamos, actualizamos y ocurre que nos quitan las dos clases. Pero ¿qué pasa? Aún permanece en el DOM este atributo class, obviamente no tiene ningún contenido, pero sigue estando ahí.
¿sí? Que eso ya en este caso lo que podemos hacer es utilizar el método remove attribute, ¿sí? Remover atributo. De esa manera nosotros podemos limpiar nuestro DOM, nuestro elemento párrafo de esa clase como tal. Pero vamos a eh, vamos a eso, lo vemos más adelante cuando estamos trabajando con el método remove attribute. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a trabajar entonces que vamos a quitarle, vamos a trabajar entonces no con el primer párrafo, sino con el div. De esta manera nosotros decimos, remuévame de este elemento del div, remuévame la clase que tiene. Actualizamos y efectivamente el div ya no tiene ninguna clase asignadamente, sigue gastando el atributo que luego, como les digo, vamos a ver cómo eliminar ese atributo, obviamente con otros métodos que contiene jQuery que veremos.